El mercado inmobiliario brasileño está a punto de atravesar la mayor transformación de los últimos 10 años. No estoy hablando de una burbuja. No estoy hablando de un colapso. Estoy hablando de una reconfiguración simultánea de fuerzas que rara vez convergen al mismo tiempo en un solo mercado y que, cuando convergen, distribuyen patrimonio de forma brutal entre quienes entendieron lo que estaba ocurriendo y quienes llegaron demasiado tarde. En 2025, con la Selic en 15% anual, el nivel más alto en 2 décadas, todo analista sensato esperaba una desaceleración severa del sector inmobiliario. El crédito se volvió caro, las cuotas aumentaron, y aún así el mercado vendió 423,0 unidades en 12 meses, uno de los mayores volúmenes de la serie histórica, y el índice inmobiliario de la bolsa acumuló 73,5% de valorización en 2025. El segundo mejor desempeño desde la creación del indicador en 2008. Trisul subió 120%, Curi 113%, Tenda 107%, Cirela 97%. Eso no ocurrió por accidente. Ocurrió porque el mercado inmobiliario brasileño no es un solo mercado, son varios mercados operando con lógicas completamente distintas dentro del mismo entorno económico. Y mientras la mayoría de las personas se quedó mirando la Selic y decidió que no era momento de actuar, una parte del mercado cosechó los mayores retornos en años. Y ahora, en 2026, el ciclo está cambiando de formas que crean oportunidades reales y trampas peligrosas al mismo tiempo. Hoy voy a mostrarte exactamente qué está ocurriendo con datos reales de 2026, con los errores que la mayoría de las personas está cometiendo en este mismo momento, con las oportunidades que todavía están abiertas y con los riesgos que la euforia del sector está ignorando deliberadamente. Porque si hay algo que este canal no hace, es contarte solo la mitad buena de la historia. Quédate hasta el final, porque la última parte de este video va a mostrarte algo que va a cambiar la forma en que piensas sobre patrimonio. No solo inmueble, patrimonio de verdad. Deja el me gusta ahora. Suscríbete al canal Economía Invisible y cuéntame aquí en los comentarios. ¿Estás intentando comprar un inmueble ahora? ¿Ya tienes uno o renunciaste completamente por culpa de los intereses? Quiero entender en qué punto está nuestra comunidad respecto a esto. Voy a comenzar con la pregunta que todo el mundo está haciendo sobre inmuebles en 2026. ¿Vale la pena esperar a que bajen los intereses para comprar? Es la pregunta más común, y es la pregunta equivocada, porque asume que existe una relación simple entre la caída de los intereses y el momento ideal de compra. Y la realidad va completamente en contra de lo que parece obvio. El planificador financiero Jeff Patz dijo a Infomoney de forma directa: no tiene sentido esperar a que la Selic baje, ya que cuando la tasa de interés cae, los inmuebles tienden a valorizarse. Parece contradictorio, pero es exactamente lo que confirman los datos históricos. Piensa en la lógica. La Selic está en 15%. El boletín Focus proyecta 12-25% para finales de 2026. Esa es una caída de casi 3 puntos porcentual, y la Abram calculó que por cada punto porcentual de caída, aproximadamente 160. 0 familias brasileñas vuelven a tener acceso al financiamiento habitacional. 3 puntos porcentuales de caída, 160. 0 familias por punto, son casi 480. 0 familias nuevas entrando en el mercado de crédito inmobiliario, solo en este ciclo, 480. 0 familias que hoy están fuera y que mañana estarán buscando inmueble. ¿Dónde van a encontrar inmueble? En el inventario que existe hoy, que no fue construido pensando en esa demanda, que tarda de 3 a 5 años en reponerse. Cuando 480, 0 familias con crédito aprobado buscan un inventario que no creció a la misma velocidad. ¿Qué ocurre con el precio? Ya conoces la respuesta. La cuota mensual se volverá más barata con la caída de los intereses, y el inmueble se volverá más caro con la llegada de la demanda reprimida. Lo que ahorras por un lado lo pierdes por el otro, y dependiendo del momento y del inmueble. Puedes perder más de lo que ahorras. La estrategia que los especialistas están recomendando ahora no es esperar. Es comprar el inmueble correcto hoy.
con el precio todavía presionado por los intereses altos, y hacer la portabilidad del financiamiento dentro de 6 a 12 meses, cuando la tasa haya caído más. Itaú ya redujo la tasa mínima de financiamiento inmobiliario en diciembre de 2025, incluso antes de que la Selic bajara. Santander también. Los bancos se están posicionando para captar al cliente antes de que la competencia reduzca aún más. Aseguras el inmueble al precio de hoy. Renegocias el costo del crédito mañana. Pero espera, porque esta estrategia tiene un enemigo del que casi nadie está hablando. Este es el capítulo que puede ahorrarte una cantidad significativa de dinero, y que la mayoría de los videos optimistas sobre el mercado inmobiliario no está contando. Si estás pensando en comprar sobre plano en 2026, esperando la caída de la Selic para financiar en la entrega dentro de 2 o 3 años, presta atención al IE, el Índice Nacional de Costo de la Construcción. Cuando compras un inmueble sobre plano, el saldo que debes a la constructora, la parte que todavía no fue financiada con el banco, se ajusta mensualmente por el índice. Si ese índice sube, tu deuda total aumenta, incluso si estás pagando las cuotas al día. El índice acumuló un alza de 6,41% en los 12 meses finalizados en noviembre de 2025, y para 2026 la perspectiva no es de alivio. Con el mercado de la construcción activo y el componente de mano de obra presionado, las proyecciones apuntan a un índice operando por encima del IPCA. El economista Bruno Perre fue directo en Infomoney. Para inmuebles sobre plano, la Selic tiene menor relevancia en el corto plazo. Hasta la entrega, el índice termina siendo más relevante que la propia Selic, porque es él quien actualiza el saldo deudor que será financiado en la entrega del inmueble. Traducción práctica. Compras un inmueble de 500, pero reales sobre plano hoy. Pagas 100. 0 de entrada y debes 400. 0. Con un índice de 6% anual durante 2 años de obra. Ese saldo deudor pasa a aproximadamente 450. 0 antes siquiera de sentarte con el banco para financiar. Gastaste 50. 0 adicionales sin darte cuenta, sin que ningún banco te lo advierta, sin ninguna cláusula en letras grandes. La estrategia más recomendada para 2026, por quienes están mirando los datos con claridad, es comprar inmueble terminado con entrega próxima, no sobre plano. El inmueble terminado no tiene índice erosionando el saldo. Sabes exactamente cuánto vas a pagar y puedes hacer portabilidad cuando los intereses bajen. Y hay más. Con incorporadoras cargando inventario, reprimido por causa de los intereses altos, existen compradores que adquirieron inmueble sobre plano años atrás y ahora, en la entrega de las llaves, no logran financiar porque el costo del crédito subió. Eso genera devoluciones y esas devoluciones pueden aparecer en el mercado a precios por debajo del valor de lista para que el vendedor original recupere parte de lo que invirtió. Mantente atento a esas oportunidades. Pueden ser las mejores gangas de 2026. Pregunta para los comentarios. ¿Sabías la diferencia entre cómo la Selic y el índice afectan a quien compra sobre plano? ¿Eso cambia algo en tu estrategia? El profesor de economía de la FGFB, Fabio Galo, dijo algo que resume muy bien el mercado inmobiliario brasileño de 2026. El sector inmobiliario debe pensarse en 3 segmentos: el popular, el de nivel medio y el de alto nivel. El popular, que debe continuar muy fuerte; el de nivel medio, que tiende a sufrir más debido a la sensibilidad a la tasa de interés y al crédito bancario; y el de alto nivel, que sigue resiliente incluso con los precios subiendo más que la inflación. 3 segmentos, 3 lógicas completamente diferentes. El segmento popular, el programa Minha Casa, Minha Vida, funciona con una lógica propia aislada de la Selic. El financiamiento proviene del FTS, no del ahorro. Las tasas están subsidiadas por el gobierno. En 2026, 5.000 millones del FTS fueron destinados al programa. Con la nueva franja 4, familias con ingresos de hasta 12,0 mensuales ahora tienen acceso a financiamiento de inmuebles. De hasta 500,0 reales a tasas de 10,
5% anual con plazo de hasta 35 años. En 2025, la Caixa realizó solo 0 operaciones de la franja 4 de un universo de 120. 0 clientes potenciales. En 2026, el mercado aprendió a operar con esta franja y la expectativa es de crecimiento expresivo. Si encajas en este perfil, la oportunidad está abierta ahora y no depende de la Selic, depende de tus ingresos y de tu documentación. El segmento de nivel medio, inmuebles de 0 a 2 millones, es el más sensible al ciclo de intereses. Sufrió más en 2024 y 2025 y será el más beneficiado cuando la Selic caiga y el límite del SFH suba de 1,5 a 2,5 millones. Después de 7 años sin actualización, inmuebles que antes necesitaban ser financiados con recursos libres, más caros, ahora califican para el crédito del sistema habitacional más barato. Una diferencia de 2 a 3 puntos porcentuales en la tasa para el mismo inmueble. Este segmento será el motor del segundo semestre de 2026. Cuando la Selic haya caído más y la demanda reprimida comience a aparecer con crédito aprobado. Y el segmento de alto nivel, por encima de 2,25 millones, no utiliza financiamiento convencional. No depende de la Selic, compra con recursos propios, con inversiones, con capital que crece independientemente del ciclo de intereses. Y por eso fue el que más se valorizó en 2025. Y debe continuar resiliente en 2026. JHSF, con 131% de valorización, no fue suerte, fue el reflejo de un segmento que capta la demanda de quienes tienen riqueza creciente y buscan un activo real de calidad en un entorno de incertidumbre. Respóndeme algo en los comentarios. ¿Ya consideraste comprar un inmueble en una ciudad media fuera de la capital de tu estado? ¿Por qué sí o por qué no? Porque existe un movimiento que los datos de todo Brasil están confirmando y que va a crear los mayores retornos inmobiliarios de los próximos 5 años en lugares que la mayoría de los inversores ni siquiera miran. El interior de São Paulo registró un crecimiento de 26% en las ventas de inmuebles nuevos en el primer semestre de 2025. No es São Paulo capital, es el interior. Y Curitiba, Goiânia, João Pessoa, Salvador, Fortaleza y ciudades medias del centro-oeste están atrayendo inversores y compradores finales en un movimiento que los analistas llaman interiorización estructural. ¿Qué está impulsando este movimiento? 3 factores simultáneos. Primero, el trabajo híbrido, que se consolidó como una realidad permanente. Cuando no necesitas estar en la oficina 5 días por semana, la ecuación de vivir en São Paulo capital frente a una ciudad a 100 kilómetros cambia completamente. Segundo, la infraestructura que llegó. Ciudades medias que hace 10 años no tenían aeropuerto, centro comercial, hospital de referencia y universidades de calidad, hoy los tienen. El costo de vida relativamente menor, combinado con una infraestructura en crecimiento, crea una diferencia que está convenciendo a las familias. Tercero, el precio de entrada. En muchas ciudades medias del interior, puedes conseguir un apartamento de 3 o 4 habitaciones con área de ocio completa por 350. 0 a 500. 0. El mismo producto en São Paulo capital cuesta 800. 0. 1 millón o más. Para el inversor, menor precio de entrada, menor competencia de grandes incorporadoras, alquileres proporcionalmente más altos y una tendencia demográfica que se está moviendo a su favor. Pero no basta con ser interior. El filtro que separa la ciudad que va a crecer de la que va a estancarse es claro. Necesita tener empleo, PIB local diversificado, universidad generando demanda de vivienda, hospital de referencia y crecimiento de infraestructura que ya esté ocurriendo, no solo prometido. Existe un dato que contradice completamente la narrativa de que el mercado inmobiliario está detenido por causa de los intereses. El alquiler en las principales capitales brasileñas está en máximos históricos. En São Paulo, crecimiento de 15 a 20% en 2025.
Y la tendencia no es de alivio en el primer semestre de 2026. ¿Por qué? Porque cuando el crédito se vuelve caro y las familias no logran financiar, se quedan en el alquiler. Y cuando más familias permanecen en el alquiler, la presión sobre el inventario disponible para arrendamiento aumenta. Y cuando esa presión aumenta, los precios suben. Para el inversor que está mirando el mercado ahora, esto revela algo importante. Con el alquiler subiendo y el precio de venta todavía presionado por los intereses altos, el rendimiento por alquiler está en niveles que no se veían desde hace una década en algunas regiones. Apartamentos de 1 y 2 habitaciones bien ubicados están generando rendimientos de 5 a 6% anual en São Paulo. Aún por debajo del CDI, pero con una diferencia crucial. El inmueble tiene corrección real, valorización potencial, y el CDI no punto. Y cuando la Selic caiga, el CDI caerá junto. El rendimiento relativo del inmueble mejorará. Y el precio del inmueble subirá porque más familias podrán financiar. El inversor que compra inmueble para renta hoy está comprando con precio comprimido por los intereses altos y alquiler ya elevado. Cuando los intereses bajen, capturará simultáneamente valorización del capital y mejora relativa del rendimiento. Ese momento es raro y está disponible ahora. Llegamos al capítulo que prometí al inicio del video, lo que la narrativa optimista no está contando, porque este canal existe para darte el panorama completo. El gobierno está discutiendo gravar los rendimientos de las letras de crédito inmobiliario. Las LCI, que hoy están exentas de impuesto sobre la renta para persona física. Si eso ocurre, el costo de captación de los bancos para el sector inmobiliario aumenta y parte del optimismo con la caída de la Selic es compensado por el encarecimiento del financiamiento. Y 2026 es año de elecciones presidenciales y estatales. El mercado inmobiliario, en años electorales, tiene un comportamiento documentado de cautela en el primer semestre y normalización en el segundo después del resultado. Las incorporadoras son más cautelosas con los lanzamientos. Los compradores postergan decisiones de alto valor. El crédito privado oscila con el humor político. Quien entra en una compra esperando valorización rápida en 12 meses, ignorando que el segundo semestre tendrá 2 vueltas electorales, con toda la incertidumbre que eso genera, puede sorprenderse con un mercado menos dinámico de lo que el inicio del año sugería. Y la inflación proyectada para 2026 está en torno a 3%. Todavía por encima de la meta de 3%, lo que mantiene al Banco Central en una postura cautelosa. La caída de la Selic será gradual, no un giro brusco. Y como advirtió el planificador Jeff Patzlaff, los bancos miran hacia el futuro, en un financiamiento de 30 años. Incluso si la Selic cae hoy, si el banco considera que la economía estará inestable en 2030, mantendrá la tasa del financiamiento elevada. La caída de la Selic ocurrirá, pero el traslado hacia las tasas de financiamiento puede ser más lento de lo que el mercado está descontando. Y existe un riesgo que afecta específicamente a los jóvenes. El 50% de los compradores en la franja de 22 a 28 años dijo en una encuesta que pretende comprar inmueble en los próximos 24 meses. Para este público, la mayor dificultad no es la cuota, es el valor de la entrada. Una demanda enorme que choca con un cuello de botella de capital inicial que el crédito convencional no resuelve y que va a presionar exactamente el segmento de inmuebles compactos en las ubicaciones con mejor infraestructura, que son los que ya tienen menor oferta disponible. Llegamos al punto que conecta todo lo que se dijo hoy con una visión más amplia de construcción de patrimonio. El mercado inmobiliario en 2026 tiene oportunidades reales. Para quien está en el perfil de Mia Casa, Mia Vida, franja 4, la ventana está abierta y no depende de la Selic. Para quien quiere nivel medio terminado o con entrega próxima, comprar ahora y hacer portabilidad después puede ser la mejor estrategia. Para el inversor que busca renta, el rendimiento actual, combinado con valorización potencial con la caída de los intereses, crea una ecuación razonable. Pero el mercado inmobiliario tiene características que siempre tendrá. Es ilíquido. No puedes vender en 24 horas si necesitas el dinero. Es concentrado. Una sola posición puede representar 80 o 90% del patrimonio de una familia entera.
y depende de variables que no controlas. Ciclo de intereses, elecciones, índice, vacancia, costos de condominio e impuesto predial. Y es aquí donde necesito hablarte de algo que los inversores más inteligentes que me acompañan están haciendo. No en lugar del inmueble, sino junto con el inmueble. Están agregando una capa de patrimonio que es líquida cuando el inmueble no lo es, que es portátil cuando el inmueble es fijo, que no tiene índice, no tiene vacancia, no tiene impuesto predial, no tiene costos de mantenimiento y que está en uno de los mejores momentos de su historia para ser adquirida. Esa capa es un metal físico, oro y plata. Es exactamente para ayudarte a construir y proteger ese patrimonio de forma inteligente que creé dos herramientas. La App Atlas, mi aplicación de protección patrimonial en oro y plata. Dentro de Atlas, sigues el ciclo de los metales en tiempo real, entiendes cómo posicionarte y tienes acceso al razonamiento que guía cada movimiento. Es un mapa que no encuentras en ninguna corredora, desarrollado específicamente para quienes siguen el canal Economía Invisible, que quieren salir del papel y pasar a la acción real, y el grupo exclusivo Economía Invisible, donde ocurren los análisis que no entran en los videos públicos, acceso directo, comunidad de personas que están entendiendo el sistema y actuando con base en eso. Si quieres profundizar en lo que viste hoy, es allí donde la conversación continúa en otro nivel. Los enlaces para la App Atlas y para el grupo exclusivo están en la descripción y en el primer comentario fijado de este video. Entra ahora. Y para quien quiere comenzar con plata física, hoy mismo en Brasil, recomiendo Morgantes. Plata física con procedencia certificada. Entrega real sin papel, sin burocracia. Accede a Morgantis.com, usa el cupón Economia y garantiza 5% de descuento. Vamos a cerrar con el mapa completo. El mercado inmobiliario brasileño está en transformación real en 2026. 6 años de Selic elevada crearon una demanda reprimida que está comenzando a liberarse. Minha Casa Minha Vida en expansión. Con la franja 4 va a destrabar una demanda que quedó contenida en 2025. El techo del SF actualizado después de 7 años va a volver elegibles para el crédito del sistema inmuebles, que antes necesitaban recursos más caros. El interior y las ciudades medias se están calentando por razones estructurales que durarán décadas y el alquiler en máximos históricos está creando rendimientos que no se veían en años para el inversor que compra ahora. Pero comprar sobre plano con el índice erosionando el saldo deudor puede ser la trampa más cara de 2026. Esperar a que bajen los intereses para comprar puede significar pagar más caro por el mismo inmueble, con una cuota más barata. Y el año electoral y la posible tributación de la LCI pueden volver el segundo semestre más lento de lo que sugiere el optimismo del inicio del año. El mercado está transformándose. Las oportunidades son reales, los riesgos también. Y el inversor que va a ganar en este ciclo no es el que entró más temprano, es el que entró con mayor claridad. Atlas y grupo exclusivo. Economía. Invisible en la descripción y en el primer comentario fijado. Ahora vea los comentarios. Respóndeme las preguntas que hice a lo largo del video. Quiero esta conversación real con ustedes. Hasta el próximo video.